Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, canal 19. Y como siempre, esta tarde, noche a las 7 y mañana a las 3 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Entramos en la tercera semana del nuevo gobierno, mucha noticia alrededor del gobierno y de las medidas que está tomando y los anuncios que está haciendo. Uno de esos anuncios que se hizo el lunes de esta semana fue precisamente el tema del inicio, cómo se concibe el inicio del año escolar, cuál es el plan que tienen las autoridades. Entonces, ese es un tema que yo creo que tenemos que abordar de algún modo hoy. Y algunas de los anuncios que hizo el presidente de la República en el almuerzo con ejecutivos y productores de medios de comunicación. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para entrar en materia con la compañía de Rafael Félix. Una pausa breve y regresamos. Con el objetivo de seguir brindando a nuestros afiliados servicios con calidad y calidez, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, dispone ahora de un nuevo y moderno local del plan odontológico con los más altos estándares en optimización de recursos, tecnología, seguridad y eficiencia. El nuevo centro de servicios de Plaza Aurora dispone de 15 consultorios para cirugía simple y cirugía maxilofacial. Los servicios de diagnósticos, examen inicial, periódico, prevención, profilaxis, emergencias, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y prótesis. También cuenta con áreas de rayos X, panorámica y periapical, con equipos digitales de última generación, área de esterilización con autoclave, espacio con gestión de desechos biomédicos, modernos ascensores y baños para personas con discapacidad. Además tiene equipos y tecnología de punta como son filtro de agua de ósmosis, generador eléctrico, bomba de succión odontológicas, bomba de agua, compresores odontológicos de alta capacidad, data center, entre otros, para ofrecer mayores y mejores servicios. Al mismo tiempo, los espacios fueron completamente optimizados. Se construyó un salón para las reuniones del Consejo de Directores del INAVIMA. Se creó un amplio salón de conferencias que puede ser segmentado en 3. Y también se habilitaron 4 consultorios para relanzar el programa de ayuda emocional para nuestros jubilados y pensionados. Estos avances evidencian la visión de una institución que día a día trabaja con el propósito de mejorar la calidad de vida del personal docente, porque en el INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti.
Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Bueno, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Fuerte, de mucha tarea. Muchas noticias, ¿verdad? Y así es. Hay que comenzar diciendo una noticia, ¿qué le digo yo? Que es como una combinación de nostalgia y satisfacción. Y alegría, porque a fin de cuentas es cosa buena que la gente culmine una vida de ejercicio profesional en las condiciones en que la terminó Juan Bolívar Díaz ayer, que fue su despedida de fundamentalmente de la televisión, porque yo me imagino que él va a seguir escribiendo. Quizás, digo yo. Pero el hecho es que después de más de medio siglo de ejercicio profesional, terminar pudiendo decir que termina como comenzó. Es decir, en un ejercicio profesional, en un ejercicio del periodismo, que primero es referente obligado del periodismo ético y comprometido con la lucha por la democracia de verdad, por instituciones fuertes, por justicia social, por los derechos. Un espacio que fue voz, fue tribuna para los sectores que no tienen voz y que no encuentran fácilmente dónde hacerse oír. Entonces, es cosa buena que a pesar de los avatares, de los ataques, siempre resistió y nunca se doblegó Juan Bolívar. Sí, terminó el ejercicio de su carrera con las banderas con que inició, defendiendo los derechos, defendiendo las libertades, reivindicando la democracia, dándole espacio a los sectores que realmente necesitan tener espacio, necesitan ser escuchados
y me parece que su última contribución, lo más reciente, fue su esfuerzo junto con otro equipo alrededor de el tema de la coalición democrática, en un esfuerzo por contribuir a generar un cambio de gobierno que pudiera abrir paso a cambios democráticos en la República Dominicana. Entonces yo creo que hay que desearle mucha salud, muchos éxitos a Juan Bolívar Díaz en la nueva experiencia, el nuevo camino que va a emprender, y darle la gracia por tanto, por todo lo que ha hecho en su ejercicio profesional y todo lo que ha contribuido a las luchas de las minorías, a las luchas por la democracia, por los derechos, por la justicia social. Un abrazo grande para Juan Bolívar. Pero esta semana también hubo muchas noticias alrededor del tema del COVID o de la COVID-19. Creo que hay noticias interesantes. Va a haber, ya llegó la primera partida de 100 y algo de miles de pruebas PCR, y un pedido que ya está también en trámite para llegar, que eso hace posible que realmente se pueda dar la meta, se pueda materializar la meta de 7,000 pruebas diarias como mínimo, porque es una garantía de poder identificar a todas las personas, la mayor cantidad de personas que está con el contagio, y poder aislarla. Yo creo que han habido anuncios importantes en ese sentido, en materia de del combate a la pandemia, el aumento de la cantidad de laboratorios que van a estar haciendo pruebas, otros centros, la contratación de un personal de unos 1,000 profesionales del área de la salud, y eso va a poder hacer que haya mayor agilidad. También la adquisición de un equipo con capacidad para procesar una cantidad mucho mayor de pruebas, porque la verdad es que es fuerte el anuncio que hubo ayer de la cantidad de pruebas que estaban tomadas, muestra, miles, y que no habían sido procesadas. Creo que hablaban de 15,000. Y por el tiempo que hace que tomaron esa muestra, ya las autoridades encuentran que no tiene sentido procesar esas pruebas. Y lo que están haciendo es localizando, llamando a esas personas para tomarle la prueba de nuevo. Pero eso es un indicador de lo que no debe ser, es decir, de la manera como no puede ser abordada una pandemia tan desafiante como la que representa la COVID-19. El anuncio también de el lugar en que está la República Dominicana para la vacuna, la que está más a la puerta de ya ser puesta para uso común. La República Dominicana tiene asegurada unos 10 millones de la vacuna, de dosis. Significa que estamos hablando de que con esa cantidad de vacunas
alcanza para la mitad de la población, que serían 5 millones, porque son dos dosis que hay que poner. Pero me parece que eso es una cosa buena. Está entre los primeros países que va a recibirla, digamos que el quinto de ese primer bloque. Y eso es positivo y esperanzador para los efectos que ha tenido esta pandemia en lo social, en lo económico y, por supuesto, en lo sanitario. Entonces, yo creo que esos son anuncios importantes que auguran, probablemente uno tiene que esperar un cambio en el comportamiento de la pandemia. Así es, María Teresa. Eso se completa, porque yo creo que es una estrategia integral la que están abordando, con la ratificación de la integración de los municipios a esa estrategia y las organizaciones comunitarias que están también en ese esfuerzo por su integración. Me pareció interesante el ver al Colegio Médico participando como parte del equipo de trabajo, que de verdad la gestión anterior había aislado al Colegio Médico, una cosa insólita, en medio de una pandemia, un tema vinculado directamente a la salud, una instancia con la experiencia y la posibilidad de aporte del Colegio Médico, y además las propuestas del Colegio Médico no hayan sido tomadas en cuenta. Creo que en esta ocasión es un cambio significativo ver al equipo del Colegio Médico participando de manera activa en la instalación y desarrollo de esta estrategia en contra de la pandemia. Así es. No hay manera de abordar esto que no sea con la integración de todo y los profesionales del área de la salud. El colegio, por ley, es asesor del Poder Ejecutivo en la materia. Lo que pasa es que fue muy errática la forma como se abordó este tema. Pero bueno, yo creo que es interesante que estemos en la ruta de poder hacerle frente y bajar la intensidad de esta pandemia en la República Dominicana. Creo que eso es cosa buena. Bueno, han habido otros anuncios importantes antes de hablar del año escolar en esta semana. Comenzando por la iniciativa del gobierno de hacer estudio para evaluando la posibilidad de hacer una transformación de Punta Catalina, de esas plantas a carbón, a biomasa. Entonces, eso es muy significativo porque ese es un paso en favor de la generación de energía amigable con el medio ambiente. Me parece que es una noticia importante que se esté haciendo ese estudio y que exista esa voluntad, evaluando lo que cuesta, pero yo creo que al final la preservación del medio ambiente, de un medio ambiente equilibrado, sano, al final vale más que lo que pueda significar en términos monetarios esta iniciativa. Creo que es una cosa buena. También es una cosa positiva, me parece a mí, el anuncio de la solución al tema del transporte por la vía de monorriel, aquí y en Santiago. Siempre, yo recuerdo cuando comenzó el debate con el tema del metro, yo participé en la presentación de una propuesta que tenía que ver con eso, con un monorriel. Porque no tiene que hacer excavaciones, no tiene que bregar con quitar ni tumbar árboles, ni afectar ninguna de las edificaciones que ya están. Es una de las vías, de las soluciones al tema del transporte más barata también y segura, ágil. Entonces yo creo que eso también es una cosa buena porque este es un tema, ese es un tema. La manera como se está viendo con ese sentido de integralidad y
y pensando en esa propuesta también a esos sectores que viven del transporte, los choferes. Me parece que cosa buena. También hubo un anuncio de la decisión del gobierno de hacer auditoría en las instituciones públicas para un poco ver cómo fue que la encontraron y si se deriva alguna acción como consecuencia de los hallazgos. Entonces también actuar consecuentemente. Yo creo que eso es importante. Creo que hay que acostumbrarse y sin sonrojo a cuando se concluye una gestión haya auditoría y para ver, porque a fin de cuentas se trata de recursos colectivos y eso hay que verlo como algo absolutamente normal, sin que de entrada signifique que es un esfuerzo por perseguir, sino por saber cómo se manejaron las cosas y lo que se derive de los hallazgos, pues que se actúe en consecuencia. Yo creo que eso es lo que quieren toda la sociedad dominicana, que ha insistido tanto en el tema de la corrupción y la impunidad. Y creo, en ese sentido, sí pienso que hay que hacer un llamado a la gente que a veces se desespera y no maneja esos procesos. Yo tampoco lo manejo porque yo no sé de eso, yo no soy abogada, pero como a veces uno se ha involucrado en casos, sabe que eso no se arma así. Si no hay un proceso correcto de investigación exhaustiva que permita encontrar todas las evidencias que puedan sostener una acusación, entonces por ir con mucha prisa, la prisa solamente se hace cuando la gente quiere hacer un espectáculo, un show mediático. Si la intención es un show mediático, se hace rápido. Se hace una rueda de prensa y se anuncia que se va a estar sometiendo a fulanito y a perencejo. Pero si la intención es investigar, encontrar evidencias suficientes como para instrumentar un expediente fuerte que pueda terminar con sanción, que es lo único que ataca la impunidad, entonces hay que tomarse el tiempo que se necesite para hacer ese proceso. No hay que andar con esa prisa. Yo escucho gente quizá con buenas intenciones, con sed de justicia, con hambre de justicia, pero eso no puede llevar a que se atropellen los procesos y entonces al final no haya sustento suficiente. Eso es así, María Teresa. Y me parece otro anuncio importante, María Teresa, es darle un plazo por parte del presidente a sus funcionarios para que hagan su declaración jurada de bienes. El que no hace su declaración jurada de bienes no cobra en septiembre. Y esa es una decisión excelente. Y yo diría una ratificación de la voluntad del presidente de la República y de este gobierno de impedir por toda la vía la ruta de la corrupción. Creo que ese es un paso excelente, un paso trascendente incluso en la sociedad dominicana, toda vez que periodos pasados, y hay que mencionarlo, decenas, yo diría a veces miles de funcionarios no hacían su declaración jurada de bienes. Y es lógico que cuando se reciban esas declaraciones, lógicamente se evalúen y se tengan ahí para ver cómo están los bienes de los funcionarios cuando entran y cómo
salen en materia de bienes personales, porque esa es una vía de poder controlar el que la gente quiera hacer uso de fondos que no son suyos, que son fondos públicos. Sí, yo creo que eso es muy importante, no solo que no cobren, sino que lo suspenden, y si a los 15 días, las 3 semanas siguientes, que es el otro plazo, no lo han hecho, entonces serán destituidos de forma definitiva. Hay quienes han dicho que el presidente Danilo Medina hizo eso anunció eso cuando comenzó. Y es verdad que lo anunció y no hizo nada, pero a mí me parece que hay una diferencia. O sea, yo creo que el presidente de la República actual, Luis Abinader, ha dado como muchas señales, ha tomado decisiones que apuntan a que hay una voluntad política de enfrentar el tema, frenar el tema de la corrupción y plantarle cara al tema de la impunidad. Las designaciones que ha hecho en puestos estratégicos, yo creo que confirman eso. Algunas medidas que ya se han anunciado, poner a doña Milagros al frente de la política de transparencia. Le han entregado en esta semana una especie de síntesis de lo que la ley prohíbe a los funcionarios públicos. Está ahí en las leyes, pero ella ha hecho un trabajo interesante, ha hecho una compilación y se lo ha entregado a los funcionarios. Todo lo que está prohibido, lo que no pueden hacer. Recibir regalos en especie o en moneda, en lo que sea. O sea, yo creo que eso también es importante. Y el anuncio de que podría, ¿cómo se llama?, invalidar para el ejercicio de funciones públicas aquellos que no cumplan de todo eso que quedaron pendientes, que nunca entregaron. Yo creo que eso es una decisión correcta también, y que eso manda un mensaje muy claro. Es una acción que marcaría la diferencia entre lo que es hacer un anuncio y lo que es una práctica, una acción para enfrentar ese tema. Me parece que eso es significativo también. Bueno, Rafael, pero hay un tema que nos compete mucho y que genera mucha incertidumbre, el tema del año escolar y la pandemia. Hay que decir que antes de la pandemia, como una condición o como condiciones preexistentes, el sistema educativo nuestro tenía desafíos importantes que yo sintetizo en 2 cuestiones. Garantizar el ejercicio del derecho a la educación a todos los que están fuera. Sabemos que hay una parte todavía significativa que está privada del ejercicio del derecho a la educación. La tasa de media ronda el 60%, la de inicial ronda el 45%, y eso significa que hay un 40% que está fuera en el caso de media y un 55% en el caso del nivel inicial. Estoy hablando como globalidad, es decir, incluyendo sector público y sector privado. Y el tema de la primera infancia, o sea, hay ese desafío de incluir a los que están fuera. Y el otro tiene que ver con la calidad, la mejora de los aprendizajes, a eso que le llaman calidad de la educación, que a mí me gusta hablar de una buena educación, porque con el término de calidad se hace referencia a muchas cosas diferentes, pero bueno, eso que la gente entiende como calidad es similar a lo que se considera bueno. Entonces, eso estaba ahí,
superar esos niveles de desigualdad, de inequidad social que prevalecen en el sistema educativo nuestro. Y que el sistema educativo está en la sociedad y el sistema educativo los reproduce. Eso estaba antes de la pandemia. La pandemia agrega nuevos desafíos, porque de repente te coloca en una situación en donde la presencialidad, por lo menos en este momento, hasta que el patrón de comportamiento de la pandemia no cambie, es prácticamente imposible. Y yo creo que ha sido correcta la decisión de descartar la presencialidad en este momento. Eso puede cambiar en 2 meses, puede cambiar en 2 meses, puede cambiar en 3 meses, pero en este momento eso no es prudente ni siquiera pensarlo, y los propios especialistas en materia sanitaria lo han recomendado. Entonces, las autoridades, el gobierno ha anunciado un plan que a mí me parece ambicioso, que me parece lleno de las mejores intenciones, y también me parece que estarían como apuntando a un compromiso con la educación, que es necesario, porque no se puede pensar el desarrollo ni la democracia, nada se puede pensar sin la educación. Entonces, ese plan ha dicho que los esfuerzos estarían orientados a ampliar, yo digo ampliar porque es imposible pensar, me parece a mí, es imposible que en el tiempo pautado para el inicio del año escolar se pueda garantizar que haya conectividad en todo el territorio nacional. No sé, me parece que eso es muy difícil, pero se ha anunciado una combinación de medios: el internet, la televisión y la radio, para comenzar en septiembre con la capacitación de los profesores en materia del uso de la tecnología, y el 2 de noviembre sería cuando inicia el año escolar. Eso es lo que había planteado la ADP también, lo que habían planteado diferentes sectores. Creo que se resume ahí. Y una voluntad de hacer una inversión para poner en manos de los estudiantes y de los maestros, los equipos, algún dispositivo que haga posible trabajar de manera remota. Ahora, el gran desafío es el cómo o los cómo, porque las realidades, los contextos son diferentes y posiblemente no pueda darse una respuesta única para todos los territorios, porque las realidades son diferentes y porque también el patrón de comportamiento de la propia pandemia es distinto. Entonces, la realidad de distancia, de acceso, pensar cómo va a ser que se va a organizar, cómo es que se va a poner en escena ese inicio del año escolar, yo creo que es una tarea de todos y de todas. Hay muchas preguntas, muchas incertidumbres, familias que dice, si aquí hay una cantidad de familias, casi creo que por encima de la mitad de las familias que son monoparentales y que están encabezadas por mujeres. Y esas mujeres tienen que trabajar, tienen que salir a trabajar. Y cuando el niño está en la escuela, eso es un tema que les resuelve su vida, porque puede irse a trabajar mientras la criatura está en el centro educativo, en un lugar que se entiende seguro, ¿no? Eso no será posible en estas condiciones. Por lo tanto, para eso hay una respuesta. ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Es posible pedirle que el gobierno atienda eso? ¿O
o eso tiene que implicar una puesta en escena en el sentido más amplio de la solidaridad. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar el centro educativo? ¿Alrededor de qué se va el eje organizador de ese esfuerzo? ¿Cómo será? Aunque sea remoto, tiene que haber un lugar donde la familia tenga un contacto, busque un recurso, busque un material, lleve uno trabajo. En fin, tiene que pensarse cómo que va a hacer eso. Y yo creo que en ese sentido es muy importante escuchar a los maestros, a las maestras, poder preguntarle a los maestros y a las maestras cómo lo piensan ellos, cómo creen que puede organizarse. Y yo estoy segura que si se le consulta a los maestros y a las maestras, van a surgir cualquier cantidad de iniciativas que pueden arrojar luz. No siempre hay que pensar la cosa en un gabinete para tomar las decisiones. Es importante escuchar a la gente en el terreno. Cuando vino la pandemia, los maestros dieron demostraciones y las maestras de capacidad de tomar iniciativa, de apelar a la creatividad, para hacer el esfuerzo por salvar la situación, por mantener el vínculo, la orientación con los estudiantes. Pues yo creo que hay que consultar a los maestros. Hay que hacer un mecanismo rápido que permita que los maestros puedan decir y que hagan ese ejercicio de pensar cómo es que lo podemos hacer. Porque el anuncio en general suena bien, pero eso hay que aterrizarlo. Y aterrizarlo significa cómo es que lo vamos a concretar, cómo es que lo vamos a poner en escena ese día 2 de noviembre. ¿Cómo va a ser lo del nivel del primer ciclo de básica, de primaria? Esos niños pequeños. ¿Cómo va a ser lo del nivel inicial? ¿Cómo que se va a combinar? ¿Cuáles son los materiales, los recursos que van a estar disponibles para lo que van a hacer uso de la radio o de la televisión y lo que van a hacer uso del internet? La herramienta para la familia, cómo se va a operar todo esto. Yo creo que eso hay que ponerlo en discusión. Hay que poner la mente en eso para ver cómo se construye una propuesta que ayude. Sí, yo creo que necesita una apertura también de parte de las autoridades entrantes. Hay cualquier cantidad de propuestas que deben ser valoradas. Debe haber un espacio, digo yo, donde se puedan sentar. Yo crearía una mesa para la puesta en escena del año escolar, solo para pensar esos cómo. Ya se sabe que hay que diseñar recursos pedagógicos, que hay que hacer una serie de cosas, que hay que buscar unos dispositivos, que todo eso está bien, eso que se resuelve con dinero, pero hay cosas que no se resuelven con dinero, que es con las ideas, con la creatividad. Entonces yo creo que sería una cosa importante que pase eso. Y finalmente con este tema, Rafael, para darle paso a usted, decir que en términos de educación, ya en el ámbito de la educación superior, el presidente Luis Abinader visitó la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso no había pasado. Los presidentes han ido, por supuesto, a la universidad estatal a eventos, a un evento en el aula magna, pero a llevar el anuncio, o no el anuncio, sino una decisión concreta en favor de la universidad pública. Yo no recuerdo que eso haya ocurrido antes, y el presidente de la República fue a la universidad, a la rectoría, al espacio donde se reúne el Consejo Universitario, a decirle las medidas, los recursos que le va a aportar para garantizar el semestre de manera virtual.
para adquirir Me ha quedado claro que en esta administración los espacios, las aulas virtuales que necesita la universidad para trabajar con el número de estudiantes que es posible de forma virtual y la cantidad de estudiantes que tiene la universidad, la población más de 200.000. Y también los laboratorios para la simulación de alguna de las carreras que requieren, obviamente, para las prácticas. Y yo creo que eso es importante. Y es importante porque manda un mensaje, pone un mensaje claro. Es decir, la familia de Luis Abinader tiene vínculo, tiene instituciones de educación superior propia, que es parte de su patrimonio. Y yo creo que esa decisión manda un mensaje, como está claro, que la universidad, el compromiso del Estado es con la universidad pública. A mí me parece que eso es muy positivo, muy bueno. Bueno, es un excelente anuncio, María Teresa, porque de verdad hay gestiones que le han dedicado esfuerzo y recursos más a universidades privadas que a la Universidad del Estado. Y le han abierto espacio grande en los proyectos, en los programas de desarrollo nacional, obviando la existencia de la UAS, que es de una u otra manera y sigue siendo, yo diría, un instrumento esencial del desarrollo nacional de la República Dominicana, con capacidades evidentes. Tiene muchos déficits, eso es verdad, pero también tiene grandes capacidades instaladas la UAS, y creo que el presidente sabe que la UAS es la institución pública y debe seguir siendo de alguna manera la referencia fundamental de los procesos de desarrollo del país. Yo creo que es un mensaje excelente el que manda el presidente de que no va a utilizar para fines propios, ¿verdad?, el Estado para fortalecer un área en donde ellos tienen inversión en materia de su familia, ¿verdad?, sus empresas en ese campo. Me gustaría, María Teresa, del tema del año escolar, mencionar dos cosas, porque creo que lo que ha anunciado el gobierno, algunos tienen trascendencia al tema del inicio del año escolar. Por ejemplo, garantizar el Internet, ampliar el Internet prácticamente a todo el país, sobre todo tocando aquellas áreas con dificultades de conexión. Eso trasciende el año escolar. Es un elemento muy importante, pues también puede tocar la posibilidad de que sectores muy marginados tengan la posibilidad de accesar a las redes de comunicación vía online. Yo creo que también es muy importante el anuncio de que van a incluir la cátedra ciudadana, ¿sí?, un conjunto de temas vinculado a la formación integral de un ciudadano para ser incorporado de manera activa en el desarrollo del sistema educativo nacional, algo que el país ha estado reclamando, dicho sea de paso, y que hoy más que nunca la misma pandemia pone en evidencia la necesidad de que nuestros ciudadanos y ciudadanas aborden valores, aborden visiones, aborden comprensión de temas fundamentales de la sociedad. Yo diría que esos aspectos trascienden por mucho y que de alguna manera comienzan a instalar, digamos, una nueva educación, que eso que me parece a mí clave en ese campo. Por demás, me parece también muy importante lo que usted está planteando. Yo creo que la única posibilidad de instalar un año escolar en las condiciones actuales, en el tiempo que hay para instalarlo, que es poquito, implica la integración activa de todas las capacidades del país. Implica la incorporación activa de los actores directos del sistema educativo nacional, docentes, las familias que pueden aportar a cómo se va a solucionar el tema de su propia integración, y los estudiantes que también pueden aportar en mucho de cómo se puede instalar el sistema educativo en los distintos niveles y modalidades que cada una tiene su especificidad. Pero también las regiones tienen sus concreciones, lógicamente. Una región y otra tienen características distintas, municipio y otro, y provincia y otra tienen características distintas y desafíos diferente. Hay que decir, sin embargo, María Teresa, que en 6 o 7 regionales del país, de las 18 que hay, está más o menos concentrado más de la mitad de la población estudiantil. Muchas de ellas con un componente alto en materias urbanas, en donde yo creo que en muchos casos hay algún nivel de conexión
más o menos garantizada y que expandirla es más o menos fácil a las áreas en donde no existe conexión, pero toca además de eso, porque no es solamente equipo y conectividad, ¿verdad? Implica definir estrategias vinculadas a la educación online, no es lo mismo educación presencial como educación a nivel de equipo, ¿no? Presencial implica definir las actividades, implica definir las acciones, pero también... Eso debe entrar en la capacitación que le van a iniciar con los profesores, porque se supone que la capacitación va en esa línea. Sí, que no, por tanto la capacitación no es solamente usar un equipo, ¿verdad? O usar una plataforma. No, tiene que ser lo que implica la virtualidad. Exactamente, exactamente. Entonces, hay todas unas teorías que fundamentan esos aprendizajes en red. Exactamente, exactamente. Todas bueno, esas Rafael, cosas tienen que ser incorporadas. Tiempo se acaba, que esto es cruel. ¿Cómo va a ser? ¿Se acabó ya? No, ¿cómo va a ser, María Teresa? Sí, no. Dice que son y 55, dice aquí. Anda. Pero bueno, seguiremos pensando, insisto, en estos temas. Hay que pensarlo en el cómo, los cómo. En todo caso, evitar que esta pandemia se convierta, profundice los niveles de desigualdad, los niveles de inequidad y los niveles de exclusión. Eso hay que evitarlo. Pero bueno, el próximo sábado seguiremos hablando de estos temas. Hemos llegado al final. Gracias a todos y a todas. Ojalá que pronto podamos estar en el canal para que podamos también entrar en contacto con la gente, que la gente pueda llamar y participar. Hasta el sábado.